Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, rey, viste una visión, una estatua majestuosa, una estatua gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclado con barro. En tu visión, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano, que era el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse en una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha concedido el reino y el poder, el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres, donde quiera que vivan, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata, menos poderoso. Después, un tercer reino de bronce que dominará todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido. Conservará algo del vigor de hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse, lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, pero él durará por siempre. Eso significa la piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido. La interpretación es cierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Tu palabra me da vida. El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies digna y competentemente su santo evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con Jesús dentro del templo de Jerusalén. Ya sabemos que Él había dicho que el templo lo habían desvirtuado, lo habían convertido en una cueva de bandidos, expresión que ya había usado el profeta Jeremías. En vez de ser casa de oración, que era lo que había dicho el profeta Isaías, ellos lo habían convertido en una cueva de bandidos, como dijo Jeremías. Ayer escuchábamos que Jesús hacía ver cómo los dirigentes del pueblo hacían como una manifestación exterior de piedad, de religión, de devoción, de fe, pero en realidad ellos estaban dándole a Dios una parte de sus sobras. En cambio, el pueblo pobre, representado en una viuda, manifestaba darle todo a Dios, toda su vida. Ese contraste implicaba también una denuncia de la forma como los dirigentes del pueblo estaban manipulando la realidad del templo. Sin embargo, a pesar de eso que ha dicho Jesús, la multitud que lo escucha parece como no darse cuenta de lo que Jesús dice. Y nos damos cuenta todavía de otro detalle como más triste. Los discípulos no aparecen por ningún lado. O sea, los discípulos están tan disueltos en la multitud que no se nota diferencia entre la multitud y los discípulos. Esto equivale a decir que los discípulos están pensando y sintiendo lo mismo que la multitud. Después de esa denuncia tan fuerte que ha hecho Jesús, algunos de la multitud que vienen a escuchar lo que Él enseña, como si Jesús no hubiera dicho nada, comienzan a ponderar la belleza del templo
por la calidad de la piedra y por los adornos. Para ellos el templo no es la casa de oración. Para ellos el templo no es el lugar donde Dios manifiesta su designio. Para ellos el templo no es el lugar donde se le da culto a Dios, aceptando su palabra y viviendo y conviviendo como Él pide. No, para ellos el templo es sencillamente una edificación de orgullo nacional. Era ciertamente un edificio de enormes proporciones. Y eso es lo que a ellos los enorgullece. Esto muestra dónde está la raja, la fisura por donde se van a meter los dirigentes del pueblo para voltear el pueblo contra Jesús. Porque la gente no ha aprendido a pensar como Jesús. Y la prueba está en eso que está sucediendo en ese momento. Cuando ellos comienzan a ponderar la calidad de las piedras, y es que en realidad eran unos bloques de piedra impresionantes, cortados, eran de 1 metro por 70 por 50 cada bloque de piedra. Eso, imaginémonos, si hoy requeriría unas grúas enormes y potentes para poder colocar esas piedras, ¿cómo sería en aquella época? Era una proeza realmente considerable. Ellos admiraban la majestuosidad de esas piedras. Y además, la ornamentación que ofrecían los adornos que había en el templo. Y Jesús les echa un balde de agua fría. Esto que ustedes contemplan, cuando habla de contemplar se refiere a que ellos están maravillados, arrobados. Esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les dice unas palabras que prácticamente son como un desencanto. Y sin embargo, ellos no reaccionan ni con dolor ni con sorpresa. Y esto ya es sospechoso. No dicen, ¿cómo va a ser, Señor? Ni lo permita Dios. No. Ellos lo que preguntan es otra cosa. Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso esté para suceder? Resultaba sospechoso que ellos no manifestaran tristeza ni dolor, ni siquiera enojo, sino curiosidad. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y qué señal nos indicará que eso está para suceder? ¿Por qué? Porque es que había unas profecías de Daniel que los dirigentes del pueblo habían entendido de una determinada forma y se lo habían enseñado así al pueblo. Aquí es donde está el asunto. El pueblo no piensa con cabeza propia. El pueblo piensa lo que le han dicho sus dirigentes. Y los dirigentes lo que les habían dicho a la gente era que cuando los paganos se metieran con el templo
y lo atacaran, ese día Dios se iba a remangar y no iba a quedar títere con cabeza, porque ahí sí iban a saber los paganos lo terrible que era la ira de Dios. Fijémonos lo que hay detrás de eso. Los dirigentes se habían encargado de hacerles sentir y pensar al pueblo que a Dios no le importaba la gente, que lo que le importaba era el edificio. Los invasores habían entrado y saqueado el pueblo. Los invasores, en este momento los romanos, estaban dominando y explotando al pueblo. Y Dios no había reaccionado. Pero en el momento en que le tocaran el templo, en ese momento era que Dios iba a reaccionar. Con esta manera de enseñar, los dirigentes se aseguraban de que la gente pensara que lo importante para Dios era el edificio y no las personas. Y aquí se está constatando que la gente piensa de acuerdo con lo que les han dicho los dirigentes. O sea, que los dirigentes todavía tienen control mental sobre la gente. Y en el momento en que ellos quieran, le pueden voltear la gente a Jesús. La pregunta que ellos hacen es por la fecha de eso y sobre todo la señal precursora. ¿Cuál es la señal de que eso está para suceder? Y entonces Jesús les advierte: ojo que no los engañen. De hecho ya los están engañando, ya están engañados. Pero todavía viene una suplantación peor. Y les dice: van a venir muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy. Es decir, van a venir algunos usando el nombre de Jesús y declarándose el Mesías, usurpando, suplantando a Jesús y declarándose el Mesías, o diciéndole a la gente: el momento está cerca, ahora sí es verdad que Dios va a intervenir. Y Jesús advierte: no vayan detrás de ellos. Sería un engaño fatal. De hecho, no le hicieron caso a Jesús. Y en el año 72, los sicarios y los celotes conformaron un frente de rebelión contra los romanos y embarcaron a toda la nación en una guerra contra los romanos. Y vinieron los romanos y destruyeron el templo y dispersaron el pueblo, que ya no volvió a vivir en ese territorio por muchos años, hasta por allá en los años 60, cuando la ONU le devolvió a Israel el territorio que ahora ocupa. Jesús hace unas advertencias: cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no sientan pánico. Eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. En el mundo, a lo largo de la historia, siempre se van a dar luchas por el poder,
por las riquezas, luchas por prevalecer unos sobre otros. Pero eso ocurre porque los hombres andan buscando sus propios intereses mezquinos y no porque los hombres estén buscando el bien de la humanidad. Y luego les advierte: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Cuando habla de pueblo contra pueblo se refiere a las guerras étnicas, las guerras por cuestiones de raza. Y cuando habla de reino contra reino se refiere a las guerras por cuestiones de política. De todas formas, esas guerras tendrán sus consecuencias. Lo primero que dice es: habrá grandes terremotos. Nosotros nos imaginamos que cuando habla de terremotos se refiere a unos movimientos sísmicos y hasta los calculamos en la escala abierta de Richter, que serán como terremotos de 8 grados o qué sé yo. Pero no, Jesús no está utilizando el lenguaje de los sismólogos. Él está utilizando el lenguaje de los profetas. Y los profetas llamaban terremotos a las convulsiones sociales que se producían por las guerras. Porque igual que en un terremoto, las cosas se vienen abajo y la tierra se hiende y se forman a veces grietas, así también cuando había aquellas conmociones sociales a causa de la guerra, los reinos se venían abajo y las fronteras de los pueblos se replanteaban y la tierra se hendía, porque si venía un reino e invadía este otro, entonces la frontera se desplazaba y ya no llegaba hasta allá, sino que se habían apoderado de esto otro. O si 2 reyes se aliaban, se repartían el reino que conquistaban y el uno cogía una parte y el otro cogía la otra parte. Y no olvidemos que en aquella época la gente pensaba que cuando los pueblos guerreaban, eran sus dioses los que estaban guerreando. Pero fijémonos primero en lo que ocurre con la guerra en sí. La guerra produce miseria. La miseria produce epidemias. La guerra produce miseria y la miseria produce hambre. Un país en guerra no era precisamente un país donde la gente se dedicara al cultivo de la tierra, por ejemplo. La gente estaba huyendo de un lado para otro. Algo como lo que está ocurriendo hoy. Toda esta cantidad de gente desplazada por la violencia. Bueno, además de eso dice que habrá también espantos, el miedo de la gente que va huyendo de un lado a otro sin tener refugio seguro en ninguna parte. Y por otro lado dice grandes señales en el cielo. Aquí se refiere Jesús a lo que se pensaba en aquella época, que los dioses peleaban por sus pueblos, pero el pueblo que perdía era el Dios vencido, y entonces ese Dios quedaba desacreditado. Ya ese Dios no le ofrecía ningún refugio ni ninguna confianza al pueblo que creía en él. Y esos eran dioses que estaban continuamente cayendo. Era una reconfiguración del cielo. En cambio,
el Dios que nunca cae, el Dios que nunca es derrotado, es el Dios de la vida, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó a Jesús de la muerte. Con toda esta descripción nos quiere hacer ver Jesús que las decisiones que nosotros tomamos tienen unas repercusiones en la historia. Dios tiene un designio de paz, de libertad, de vida, de solidaridad. Pero los seres humanos abrigamos designios mezquinos, egoístas, perversos. Y entonces, cuando nosotros nos guiamos por nuestros mezquinos intereses, producimos epidemias, hambres, desolación, terror. Cuando nos dejamos guiar por el designio de Dios, entonces generamos prosperidad, bienestar, solidaridad. En esa dinámica nos encontramos. Jesús nos dice que no nos dejemos engañar con el cuento que a veces ocurre, se da de un lado o del otro. Hay, por ejemplo, quienes presentan a Dios como una caricatura, un Dios que se desespera, que pierde la paciencia, que monta en cólera y que en un determinado momento dice: ya se me agotó la paciencia, y ¡ras!, de un manotazo acaba con todo. Ese Dios no existe. Ese es un Dios inventado por los hombres a imagen de los hombres. Nosotros somos los que perdemos el control. Nosotros somos los que cuando algo nos disgusta nos desesperamos y entonces comenzamos a patear el perro, el gato, la puerta y a darle puños a la pared. Pero eso somos nosotros. Dios no. Dios no se desespera. Por consiguiente, Dios no es un destructor del mundo. Él es el creador del universo. Esa idea no debemos dejar que cale en nuestra mente. No se dejen engañar, dice Jesús. Pero también, de tanto en tanto, surgen los anuncios de que viene un aerolito que va a caer sobre la tierra y va a volver polvo todo esto. Eso podría suceder, pero eso no es castigo de Dios. O de pronto que Dios va a mandar otra pandemia. Dios no ha mandado ninguna pandemia ni la va a mandar, porque esos no son recursos de Dios. Esas son consecuencias de las acciones equivocadas de los seres humanos. Y por eso necesitamos estar alerta para saber discernir, para no dejarnos engañar. El Papa Francisco nos ha invitado a que nos metamos dentro de un proceso para que la Iglesia en este milenio recupere esa dimensión sinodal que nos lleve a que nosotros aprendamos a discernir los signos de los tiempos y a darnos cuenta dónde está la mano de Dios en la historia de los hombres y dónde está la mano criminal que no es de Dios. Donde quiera que haya destrucción, hay mano criminal, eso no es mano de Dios. Donde quiera que haya construcción, donde quiera que haya bondad, allí está la mano de Dios.
Y nosotros necesitamos ejercitarnos en ese discernimiento para que no nos engañemos ni nos dejemos engañar.